Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, amigas, amantes del drama y la adrenalina, respiren hondo porque lo que acabamos de ver no es un simple avance, es una declaración de guerra en toda regla. Si pensaban que la semana pasada nos había dejado al borde del asiento, el segundo fragmento del episodio 26 de Esref Ruya ha llegado para dinamitar todas nuestras teorías y dejarnos con el corazón en la boca. ¿Están listos para desglosar cada segundo de este caos emocional? Porque, sinceramente, yo todavía estoy temblando. Lo primero es lo primero, esa entrada. No podemos ignorar la frase, que ya se ha convertido en tendencia mundial, en Twitter apenas minutos después de lanzarse el vídeo. Mekan Saibi Heldi, el dueño del lugar ha llegado. Dios mío. La potencia con la que Esref pronuncia esas palabras no es solo una amenaza a Kadir, es un recordatorio para todos nosotros, y para la audiencia, de quien manda realmente en esta historia. Hemos visto a un Esref calculador, a veces herido, pero esta versión es pura furia contenida. La forma en que camina hacia el Hotel Bosalt, con esa seguridad de quien no tiene nada que perder, nos dice que el juego ha cambiado. Ya no se trata de defenderse, se trata de conquistar. Y permítanme decirles, la química que irradia el actor en esa escena traspasa la pantalla. Esos ojos inyectados en determinación son la razón por la que esta serie sigue siendo la número 1. Pero no todo es testosterona y luchas de poder. Hablemos del corazón roto de este episodio, Nisan. La escena en la que ella visita el lugar donde murió Afra es devastadora. Cuando dice, Gozumunizine baka baka kandrd o serefsiz beni, ese desgraciado me engañó mirándome a los ojos, se nos rompe el alma. Aquí es donde la narrativa se pone interesante y donde quiero que ustedes participen en los comentarios. ¿A quién se refiere exactamente? ¿Es una traición romántica o es algo mucho más profundo relacionado con la lealtad familiar? La mención de Afra no es casualidad. Sabemos que en Esref Ruya, el pasado nunca muere, simplemente espera en las sombras para atacar. Ver a Nisan tan vulnerable, llorando ante el recuerdo de una muerte que marcó todo, contrasta brutalmente con la frialdad de Esref en la escena del hotel. Es el equilibrio perfecto. Mientras él endurece su corazón para la guerra, ella se está desmoronando por la verdad. Y ahora, hablemos del villano que amamos odiar, Kadir. Jan Kadir. La amenaza de arrancar el sello de Kadir y derribar su trono es bíblica. Literalmente, estamos viendo el preámbulo de una batalla que cambiará la estructura de poder de la serie. Pero, ¿notaron el detalle del socio? Esref dice, sé quién es tu socio. ¡Bum! Aquí es donde entra mi teoría de la conspiración. ¿Quién es este socio misterioso? Los foros de fans están ardiendo con especulaciones. Algunos dicen que podría ser un personaje que creíamos muerto, quizás relacionado con Afra. Otros apuestan a que es una traición interna, alguien muy cercano a Esref que ha estado jugando a dos bandas. Si Esref realmente sabe la identidad del socio, entonces Kadir está más acorralado de lo que piensa. Pero conociendo a los guionistas de esta serie, esa información es un arma de doble filo. ¿Qué hará Esref con ese nombre? ¿Lo usará para chantajear o irá directo a la yugular? No puedo dejar pasar la cinematografía de este avance. Los tonos oscuros, la lluvia implícita en la atmósfera, la música que sube increscendo hasta el momento del disparo. Es arte puro. La producción de Teams y B realmente se ha superado. Se siente como una película de cine negro mezclada con la intensidad de una tragedia griega. Y ese disparo final. SKNGZIN, disparen y pasen. La frialdad de la orden es escalofriante. Nos están preparando para un episodio donde seguramente despediremos a alguien. No quiero ser ave de mal agüero, pero cuando se habla de mensajes bonitos a través de las balas, nadie está a salvo. ¿Será Dincer quien pague los platos rotos? En el fragmento vimos a Esref golpeando a alguien que parecía ser él. Si Dincer cae,
el equilibrio de fuerzas se desmorona. Además, hay un rumor muy fuerte circulando en redes sociales sobre el embarazo de Gonca. Aunque en este fragmento específico no se menciona explícitamente, se siente la tensión en el aire que rodea a las familias. Si Gonca está embarazada, eso añade una capa de complejidad enorme a la guerra entre Esref y Kadir. Los bebés en estas series siempre son catalizadores de paz o de guerras más sangrientas. Personalmente, creo que será lo segundo. Quiero detenerme un momento en la actuación. La rabia en la voz de Nisan, la postura corporal de Esref. Estamos ante un elenco que entiende perfectamente a sus personajes. No hay sobreactuación, hay dolor real. Cuando Nisan llora, sentimos su desesperación. Cuando Esref amenaza, sentimos el peligro. Es esa conexión emocional la que nos mantiene pegados a la pantalla semana tras semana. Y no olvidemos el detalle de Vanna y Tillar Derler, me llaman el viejo / el anciano, que se escuchó en el primer avance y resuena aquí en la actitud de Esref. Está asumiendo un rol de patriarca, de padrino, que le queda impecable, pero que también lo pone en la mira de todos. Para cerrar este análisis, tengo que preguntarles, ¿creen que Nisan perdonará la mentira? ¿Creen que Esref saldrá ileso de la trampa en el hotel? Porque sí, él dice que su espalda está fuerte, pero la arrogancia suele ser el primer paso hacia la caída en este tipo de dramas. Yo tengo la sensación de que el episodio 26 marcará un antes y un después. No será un episodio de transición, será el episodio donde las máscaras caigan definitivamente. Estoy contando las horas para el miércoles. Necesito ver cómo Esref desmantela el imperio de Kadir ladrillo a ladrillo. Necesito ver a Nisan levantarse de ese dolor y quizás, solo quizás, tomar venganza por su propia mano. ¿Qué semana nos espera, familia? Y hablando de la comunidad, no puedo ignorar lo que está pasando ahora mismo en Twitter e Instagram. El hashtag de la serie está echando humo y, sinceramente, me encanta ver cómo todos estamos atando cabos sueltos. He leído a algunos de vosotros sugiriendo que el famoso socio del que habla Esref podría ser alguien que ha estado delante de nuestras narices todo este tiempo sin que nos diéramos cuenta. ¡Madre mía! Si los guionistas se atreven a jugar esa carta, estaríamos ante el giro más brutal de la televisión turca en años. Me flipa ver vuestra pasión, y esas teorías, tan locas que a veces acaban siendo verdad. Recordad que la cita ineludible es este miércoles por la noche en canal de No Hagáis Planes, cancelad las cenas y poned el móvil en modo no molestar, porque os aseguro que si parpadeáis, os lo perdéis. Esref no viene a jugar, viene a sentenciar, y nosotros estaremos en primera fila para presenciar la caída de los titanes y, con suerte, el resurgir de la verdad. Quiero ver la caja de comentarios ardiendo con vuestras predicciones finales antes del estreno. ¿Estamos listos para el infarto colectivo? Yo digo que sí. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.